Hay caminos que son mucho más que una forma de conectar dos puntos, distancias que no son únicamente espacios considerados desde una perspectiva lineal entre una persona o cosa y otra, paisajes que trascienden al mero hecho de ser horizonte o frontera, confines que lejos de ser el fin, son el comienzo de algo. En el sur de la provincia de Salamanca se extiende una de las comarcas con más historia de todas cuantas hay en nuestra tierra. Un espacio de más de 650 hectáreas que tienen a la naturaleza como seña de identidad, que es frontera entre el norte y el sur, entre Castilla y León y Extremadura. Su nombre, la Sierra de Béjar. Esta estribación montañosa es considerada el macizo occidental de la Sierra de Gredos. Desde sus cumbres, que superan los 2.400 metros de altura, es posible divisar los grandes picos gredenses, contemplar cómo en el norte se extiende la llanura salmantina y en el sur las huellas del Valle del Jerte. La Sierra de Béjar es un recóndito lugar que aún escapa a las hordas de visitantes. Es un espacio que exige condiciones para ser conocido, que impone con su presencia para ahuyentar a quien no quiere explorarlo en profundidad. Pero tras esa arisca apariencia, esconde un corazón salvaje que sobrecoge con cada latido en forma de mar de nubes, paredón de roca o laguna de agua gélida y cristalina. Hoy las aún sin nieve pistas de la Covatilla serán nuestra puerta de entrada al mundo de la alta montaña, donde en las extensas planicies de paisaje lunar la vida se agarra al granito en la antesala a un mundo de miradores. Balcones hacia los pantanos que desde aquí son pequeñas charcas de agua, hacia lagunas glaciares que se dibujan a cientos de metros bajo nuestros pies, hacia agujas de granito que invitan a un descenso vertiginoso en la búsqueda del nacimiento del río Cuerpo de Hombre. Encontrarnos con ese cauce significará que vamos por la buena senda, esa que nos lleva a serpentear por praderas que nos avisan de la llegada de las primeras nieves. En nuestra ruta deberemos arrastrarnos entre gigantescas rocas que permanecen varadas desde hace miles de años y nos asomaremos a una cascada. Y todo para contemplar uno de los mayores espectáculos que la naturaleza regala a unos pocos afortunados que exprimen el tiempo al máximo. Pero para llegar a ese momento, tanto nuestra expedición como quienes la veis desde casa, deberéis esperar. Sí, porque lo de hoy es una verdadera expedición en busca de lo que la naturaleza es capaz de crear. Una expedición que tiene su propio guía, Mercedes, del Eje de la Tierra. Ella conoce mejor que nadie la Sierra de Béjar. Ella entiende el terreno, sabe cómo avanzar por esta tierra y, lo más importante, sabe cómo hacer querer a la Sierra de Béjar. Amanece. Estas son las primeras luces que bañan la Covatilla. Es la señal que indica que la marcha debe comenzar. Bienvenidos a la Sierra de Béjar. El destino, las últimas luces del día. La Sierra de Béjar es camaleónica. En cada estación se viste con colores diferentes. Esto es la Covatilla, la famosa estación de esquí. Hasta no hace mucho tiempo, quienes se acercaban hasta este lugar venían buscando únicamente el blanco de la nieve cuando llegaba el invierno. Ahora, cuando el terreno aún permanece desnudo, la Covatilla es también una puerta de entrada a la alta montaña del sur salmantino.
Nos encontramos en el Canchal Negro, que es el final de la estación de esquí de la Covatilla. Y la Covatilla se encuentra en la Sierra de Béjar, en el macizo occidental de la Sierra de Gredos, justo al sur de la provincia de Salamanca, y así se la conoce en el Instituto Geográfico Nacional como Sierra de Béjar. Pero también pertenece gran término municipal a Candelario y en algunos mapas y por ahí aparece también como Sierra de Candelario. Entonces, Sierra de Béjar, Sierra de Candelario, este es el macizo occidental de la Sierra de Gredos y esta sierra además hace el límite entre las tres provincias que son Salamanca, Ávila y Cáceres. Entonces, en el punto que nosotros estamos en este momento, que es el final de la estación de esquí de la Covatilla, vemos aquí en todo el norte toda la meseta norte, porque estamos dentro del sistema central que divide precisamente la meseta norte con la meseta sur, que la tenemos allí de frente también. Y además tenemos un día especial porque está todo el mar de nubes, hay un mar de nubes tanto en el norte como en el sur, ocupando los valles y queda impresionante. Desde aquí que estamos viendo la cara norte de la meseta, si tuviéramos el día sin la niebla, podríamos estar viendo Salamanca perfectamente. Y luego estamos viendo el río Tormes, que viene desde el oeste, gira hacia el norte con el embalse de Santa Teresa, que se intuye perfectamente ahí con las nieblas. Y luego ese pueblo grande que tenemos ahí es Guijuelo, que si viniera el viento bien del norte estaríamos oliendo aquí al jamoncito de Guijuelo. Y cuando vamos mirando hacia el oeste, podemos ver la Sierra de Quilamas, estamos viendo la Peña de Francia e incluso vemos la Sierra de la Estrela de Portugal. Desde aquí se ve perfectamente toda la meseta norte, incluso hacia el oeste perfectamente. Lo que tenemos hoy es una sorpresa. En primer lugar, estamos en una zona de alta montaña. Termina aquí la estación de esquí con la facilidad muchas veces de ponerte en altura aquí arriba, prácticamente sin dificultad, y a la vez estar en una zona de alta montaña. Y el recorrido además que vamos a hacer hoy es impresionante porque vamos a ver cómo se establecieron los glaciares en el sistema central, pero además aquí con una particularidad impresionante, que es que hubo glaciares de meseta, porque la cuerda por la que vamos a ir caminando, por el alto de la montaña que vamos a caminar, es muy plana, y de ahí esos glaciares que hubiera aquí de meseta. Imaginaos una calva así redonda, plana, pues toda esta cuerda, todo este alto de esta montaña es como si fuese una calva toda plana, toda tal, y es la que configura un poco la geografía y la forma de esta sierra. Pero luego además vamos a tener unos valles glaciares impresionantes y por supuesto vamos a visitar para mí uno de los valles glaciares más bonitos de todo Gredos, que es Ollamoros, que bueno, ya os lo dejo para cuando lo veamos después para disfrutarlo. Estamos justo en el Canchal Negro, pero estamos mirando precisamente hacia el sur. Entonces aquí estamos viendo muy bien todo lo que es el macizo central de Gredos, que tiene más o menos esta orientación, y nosotros estamos en la Sierra de Béjar, que la orientación que tiene es un poquito más noreste-suroeste. Aunque sería la continuación del macizo occidental de Gredos, la orientación que tiene es un poco más inclinada. Eso es debido a la fractura que viene desde Barco de Ávila hasta Tornavacas y se mete en el Jerte. Bueno, es un fracturón impresionante que llega hasta el Alentejo en Portugal. Y por otro lado, la otra fractura que está en el río Alagón, que hacen precisamente que este bloque se levante con una inclinación diferente que Gredos. Se ve muy bien Barco de Ávila, toda la entrada del valle del Aravalle con la entrada al puerto del Jerte, y aquí históricamente Carlos V
cuando vino a Quacos de Juste, que Quacos de Juste está justo detrás de esos picos que veis ahí, que es donde está la covacha, y iba precisamente a Quacos de Juste a estar allí y al final, que estaba hecho polvo, pues la habían dejado en el puerto de Santander, la habían traído en parihuelas porque tenía gota, le dolía todo y no podía ni montar a caballo, y cuando llegó aquí al puerto le dijeron, ahora tienes que bajar todo el Valle del Jerte hasta Plasencia y luego detrás de esa montaña que está toda la vera, pues tienes que ir hasta allí. Y dijo, no, no, por favor, que ya estoy cansado, atravesarme la sierra, y le atravesaron justo por aquel collado que estáis viendo, donde se ven todo el mar de nubes en Extremadura, que se llama el Collado de las Yeguas, y por allí le atravesaron hacia Quacos de Juste. Actualmente hay una ruta que sale desde aquí, que es la ruta de Carlos V, que tiene 20 y tantos kilómetros, y es una ruta preciosa para hacerla paseando. Avanzar por el Canchal Negro resulta extraño. Aquí la montaña pierde las aristas y, salvo algunas manchas verdes, el suelo es de color gris y solamente algunos bolos graníticos son capaces de romper con la monotonía de una planicie que se extiende varios kilómetros en nuestro frente. Un paisaje lunar que debemos atravesar, un lugar en el que, a pesar de estar a más de 2.350 metros de altura, la montaña parece haberse esfumado. Estamos en la cuerda, ya ves que todo este alto es como una altiplanicie, está todo plano, 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 y nuestro primer objetivo que tenemos es el Calvitero, que está a 2.400 metros de altitud aproximadamente, que es ese que tiene así un color como más naranjita. Y luego el siguiente, bajamos un poquito, y el siguiente es La Ceja, que lo tienes ahí al fondo, es el pico más alto de toda la sierra, con 2.428, y tiene precisamente la forma de la ceja. Justo debajo de La Ceja es donde están las lagunas del Trampal. Y luego un poco más al fondo, allí a la izquierda, aquel pico que se llama el Pico del Turmal, el valle que se intuye que va detrás es el Valle del Duque. Fueron dos glaciares enormes, las lagunas del Trampal y el Duque, dos glaciares que se desarrollaron y que tienen una laguna impresionante abajo. Y los dos son afluentes del Tormes. Estamos, ves, a los 2.300 metros de altitud y estamos en un altiplano total. En realidad, aquí nos describe muy bien cómo se formó el sistema central. Al final de la era primaria, que aquí se formó una cadena montañosa impresionante, muy grande. Llega a Francia, tal, que es la orogenia arcínica o varística. Los granitos que tenemos aquí en esta sierra y en casi todo el sistema central estaban en la raíz de esa cadena montañosa, porque fue el magma que no llegó a ascender porque no encontró ninguna grieta, ascendió un poquito y se enfrió lentamente en esa raíz de la montaña. Pero nada más que se formó esa montaña, se destruye, se empieza a erosionar rápidamente, que fue en la era secundaria, la de la época de los dinosaurios. Entonces la cadena montañosa, que era enorme, se erosionó. ¿Y qué quedaron? Los granitos. ¿Y cómo quedó esta zona? Un altiplano, una meseta, una llanura. ¿Por qué está aquí arriba esa llanura ahora mismo? Porque después en la orogenia alpina, cuando la placa africana choca contra la placa asiática, a través de las fracturas del Alentejo Plasencia y del Alagón, hace que este bloque se levante para arriba y queda toda la parte plana. En muchos sitios esas zonas planas se han erosionado después, pero aquí se han mantenido y además hicieron que después, mucho más tarde, cuando estuvieron los glaciares, aquí hubiera, pues casi, imagínate, 80, casi 100 y pico metros de altura de glaciares que ocupaban estos, pero en vez de ser los típicos glaciares que nos imaginamos de valle o de circo, era glaciar
pues de plataforma. Entonces esto estaba cubierto de un glaciar enorme como si fuese un casquete polar, imagínate, así todo esto plano, 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 estaba lleno de hielo que luego ya hacia los laterales se convertía en glaciares de valle. Entonces ha permitido que todo esto quede así como arrasado, como si fuese un paisaje lunar de Marte, está como arrasado y muy alto. Donde solamente podemos ver cómo está tan alto, pueden sobrevivir los piornos, que son estos redondos que ves aquí, y esos que están más almohadillados, que son los cambriones, que son los que pinchan. Prácticamente el suelo no tiene casi nada de vegetación, es como si el granito se hubiera partido y fuese granito partido. No se ve que haya material arcilloso ni nada de humus, todo esto está así como abierto porque aquí además ahora los vientos del suroeste que vienen de allí son muy fuertes y aquí pega mucho viento, hace mucho frío en invierno porque está a 2300 y en verano le mete muchísimo calor y no se puede retener prácticamente el agua. Casi 5 kilómetros después de abandonar la pista de la Covatilla y tras algo más de una hora siguiendo los hitos de piedra que en la alta montaña señalan el rumbo, llegamos hasta nuestra primera parada, al Calvitero, la cima que mira de frente a Candelario y a Béjar, uno de los mejores balcones que existen en esta zona de la provincia salmantina y el punto ideal para tomar aire antes de afrontar un terreno más vertical. Estamos en el Calvitero, por fin hemos llegado aquí, que parece que estaba cerca, pero al final hay que ir caminando kilómetros toda la cuerda y nos encontramos a los 2401 metros de altitud. Y desde aquí tenemos otra vez una vista impresionante de todo el valle. Se ve perfectamente Béjar ahí abajo, se ve Candelario aquí un poquito más alto y vemos también muy bien toda hacia la cara sur, el embalse de Gabriel y Galán, el pantano de Navamuño, seguimos viendo el embalse de Santa Teresa. Entonces desde aquí prácticamente estamos dominando todo el valle hacia el oeste y vemos también el famoso paso del Alagón, de la meseta norte a la meseta sur. Y desde aquí vemos también otro punto importante, que es el camino y la subida tradicional desde Candelario para subir hasta aquí al Calvitero. Se ve la segunda plataforma, que es la plataforma del Travieso que está ahí, donde aparcan los coches, y se sube toda esta barrera para llegar hasta aquí, hasta el Calvitero. En realidad es una subida más corta en distancia, pero un poco más dura porque subes desde los 1800 y pico hasta los 2400 que está, casi hace 600 metros de desnivel. En las zonas bajas en el valle lo que estamos viendo fundamentalmente es el roble y el castaño, que es uno de los árboles más característicos de esta zona. Y luego un poco más alto el pino silvestre. Aquí el castaño, como en todos los sitios que se ponía vírgenes, aquí se ponía la Virgen del Castañar, que aquí hay un lugar que tiene un santuario, que es el de la Virgen del Castañar. Y es debido a que esa Virgen aparecía entre castaños y siempre es debido a la cantidad de castaños que hay en esta zona. Estamos muy cerca de llegar a la ceja, que la tenemos aquí al lado, que es el punto más alto de la sierra de Béjar, 2424 metros de altitud. La cuerda por la que caminamos tiene alrededor de 350 metros de anchura, una distancia que es sencilla recorrer en apenas unos minutos y poder de esa manera cambiar de forma radical el paisaje. Si desde el Calvitero se percibían las vistas hacia el norte y el oeste, justo en el otro lado de la cuerda es posible pisar los primeros metros del Parque Regional de la Sierra de Gredos y contemplar uno de los iconos de ese espacio natural desde una perspectiva muy especial, a más de 300 metros de altura.
Pues aquí estamos ahora viendo las lagunas del Trampal. En muchos sitios se conocen como las lagunas de Béjar, las lagunas de Candelario, pero ¿cuál es la realidad? Que pertenecen al Parque Regional de la Sierra de Gredos. Y además este complejo, que es las lagunas del Trampal, y el otro que está un poco más allá, que es el de la laguna del Duque, con todo el arroyo Malillo. Aquí lo que se ven es un valle glaciar. En realidad no es una zona de circo muy bien desarrollada, sino lo que tenemos es un glaciar de valle. Entonces, toda esta parte de aquí de cabecera se ve que hay una diferencia enorme entre la cara norte, que está ahí con las paredes verticales, y la cara sur, que tenía mucho más calor, donde el glaciar se desarrolla menos, especialmente cuando se están retirando, que lo que hace es que tienen las laderas mucho más redondeadas, se ven de hecho las piedras al fondo, que están las rocas aborregadas, redondeadas, y las lagunas se forman por la sobreexcavación del glaciar. Cuando va sobreexcavando hace cubetas, luego hace umbral, que es el cambio de pendiente, cubeta, umbral, y desde aquí que parece que están las tres lagunas al mismo nivel, no es verdad. Hay una diferencia enorme entre la primera y la tercera de abajo. La de abajo puede estar casi 150 metros más baja que esta de aquí arriba. También en el tamaño, la primera y la segunda se ven que son lagunas totalmente naturalizadas. La segunda puede llegar hasta tener 6 metros de profundidad, es una laguna muy grande, aunque desde aquí parece más pequeña, casi tiene 280 metros de largo, pero la laguna de abajo es una pasada de laguna, es enorme, tiene más de 19 metros de profundidad, entonces es una de las lagunas más grandes. También es verdad que tiene presa, porque un poco más abajo, hacia Solana de Ávila, que es al pueblo que pertenece esto, hay una central hidroeléctrica. Estas lagunas se llaman las lagunas del Trampal porque un trampal, un tremedal, una turbera es prácticamente lo mismo. Entonces, si te fijas, en la primera pradera que vemos, posiblemente fue una laguna que está colmatada, se ha llenado de sedimentos, pero sigue con esa zona de encharcamiento. Entonces, es ahí donde se forman las turberas. Todo lo que rodea a la primera, a la segunda y a la tercera, que desde aquí parece que hay piedra, le rodea también un montón de zonas de turbera. Todo esto eran zonas encharcadas y de ahí que se llamen el trampal. Son como trampas donde metes el pie y te hundes, donde tremula, de ahí que venga el nombre del tremedal, y son turberas. Ahora lo que nos queda para seguir en el recorrido es subir hasta el Alto de la Ceja y desde ahí ya vamos a empezar a ver nuestro objetivo, que es el Valle de Ollamoros, que en vez de como el Trampal y el Duque, que están vertiendo las aguas al río Tormes y luego ya a la cuenca del Duero, lo que va a hacer es un glaciar justo que va hacia el oeste y va a ser donde nace el Cuerpo de Hombre con las aguas que van hacia el Tajo. Continuamos la marcha para alcanzar el techo de la Sierra de Béjar, la Ceja, que en realidad es la vertiente sur del valle donde se encajonan las lagunas del Trampal. Desde la lejanía se percibe como una formación angulosa, abrupta, agresiva. Cuando se alcanza su cumbre, esa percepción se convierte en sensación viva, que recuerda que la montaña puede ser tan bella como cruel y que bajar la guardia aquí puede ser el primer y último error que cometamos. Estamos aquí ya en la Ceja, en el punto más alto, los 2.424 metros de altitud, y como ves, mira lo que nos puede pasar en un día, que de tener unas condiciones buenísimas a que entre la niebla, que te puedan cambiar las condiciones y que estés en una situación de peligro. Siempre hay que ir con un buen equipo, siempre hay que tener un buen botiquín, porque si te mojas y te cambian las condiciones, las sensaciones térmicas son mucho peores. En el momento que estás mojado, que se levanta viento, cualquier cosa, la sensación térmica puede cambiar totalmente.
Por eso siempre es importante pues, llevar el botiquín y este material, un material básico. Para mí una manta de estas, que son las mantas térmicas, isotérmicas, que son aluminizadas, son de color plateado, incluso dorado, que te sirven incluso para tenerla en el coche en algún momento, para taparte cualquier cosa con frío, te evitan frío, te pueden evitar mojarte. Y meto también esta vela, es una vela que nos va a servir para dar calor. Imagínate que me mojo o que tengo que pasar la noche en un sitio, no tengo saco de dormir, me tapo con esta manta, intento cerrarme lo más posible y enciendo esta vela dentro. Y no digo como si tuviera calefacción, pero va a evitar, por ejemplo, que tengamos temperaturas mucho más bajas. Las bridas son importantísimas. Cualquier cosa que se te rompa enseguida con una brida es fácil de poner, arreglar. La navaja, por supuesto, además una navaja multiusos, que tengas la navaja, que tengas sacacorchos, que tengas un montón de cosas que son útiles. Normalmente siempre llevo la tijera aparte, porque ¿qué tiene que llevar un botiquín? Nosotros como guías de montaña no podemos dar a nadie ni analgésicos, solamente podemos utilizar para lavar heridas agua, que es lo que llevo aquí, y gasas. Incluso a veces para los ojos, si se mete algo en el ojo, utilizo alguna otra cosa. Porque hay mucha gente que es alérgica y entonces como no sabes qué le puede ocurrir, pues no se le debe dar nada. Entonces normalmente lo que solemos curar son, te caes, una herida abierta, lavarla bien, cerrarla, podemos tener puntos de aproximación, tenemos las gasas, esparadrapos, todo para lavarlo y poderlo cerrar y tener pues eso, los pañuelos para poderlo vendar. Esta es la Asociación Española de Guías de Montaña y lo que hace es, bueno, los guías de montaña y guías de alta montaña, guías de media montaña, guías de escalada, guías de barrancos, cada uno tiene su titulación y su especialización. Incluso un guía de media montaña, que es mi caso, puede también ser guía de barrancos, puede ser también guías de escalada y luego ya sería como en la cúspide los guías de alta montaña que hacen escalada, pueden hacer un montón de cosas más. ¿Qué es lo que hacemos? Pues acompañar a la gente a ir a la sierra, pero no solamente para llevarte por el camino, sino llevarte en el ritmo correcto, para que no vayas ni muy rápido ni muy despacio y fundamentalmente que vayas con toda la seguridad. Hacemos estudios de meteorología antes de salir, vamos a saber cómo va a estar el tiempo, intentamos prevenir o saber si va a estar muy mal tiempo para no ir o decir pues a las 12 tenemos que estar en casa porque si no te van a entrar las nubes. Conoces bien el terreno y además intentas darle contenido a lo que se ve, tanto de flora, fauna, geología. Entonces es pues como un guía en la ciudad, pero en la montaña donde la seguridad es la base principal del guía. El ser guía de montaña no es hago un curso, me apunto y ya está. En realidad es una titulación, es una formación profesional. Para entrar primero, antes de sacarte esa titulación, tienes que presentarte unas pruebas físicas. En función de a qué te presentes, tienes que superarlas, porque no es que te vayan a enseñar a progresar en montaña, es que te van a enseñar a guiar grupos por montaña. Entonces se da por hecho que tú ya eres montañero, que tú ya eres escalador, y entonces te enseñan cómo guiar y cómo llevar a la gente, y es una titulación profesional. Los bastones es otro material que es importante para llevarlos a la montaña. En primer lugar, nos ayudan a progresar y evitan tener accidentes, porque siempre te apoyas, que te tuerzas un pie, cualquier cosa, pero además nos sirven también en el botiquín. Si ahora mismo hay que inmovilizar un brazo o una pierna, podemos utilizar, para que no mueva la articulación, el bastón para vendarlo junto a la pierna y así lo inmovilizaríamos. Con varios bastones podríamos hacer una camilla. Entonces, al final es un material que nos ayuda a progresar en la montaña y que además nos sirve de fortuna y para poder salvar a alguien. Estamos en la Sierra de Béjar. Desde la Covatilla hemos alcanzado las cotas por encima de los 2.300 metros. Tras avanzar por el paisaje lunar del Canchal Negro, nos encaramamos a La Ceja
para contemplar desde un lugar único las lagunas del Trampal en la provincia de Ávila y uno de los destinos icónicos del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Esta ha sido la aproximación hasta nuestro destino, el nacimiento del cuerpo de hombre al que accederemos desde su punto más alto, las agujas de Ollamoros. Unas amenazantes formaciones rocosas, fruto de la acción del hielo que desde los 2.300 metros de altitud dominan una depresión que se extiende bajo nuestros pies. Estamos en las agujas de Ollamoros, que es una parte del circo glaciar de Ollamoros que le tenemos aquí, que es donde nace el río Cuerpo de Hombre, justo ahí. Esto es un valle glaciar que iba hacia el oeste, pero es un valle muy particular y la particularidad principal que tiene son esos bloques gigantes de granitos que se ven ahí. Es una morrena y con bloques caídos encima cuando se estaba retirando el glaciar. Entonces, en realidad, cuando esto estaba todo cubierto de hielo, el glaciar lo cubría todo y la lengua del glaciar bajaba muchísimo más abajo. Pero cuando está retirándose, lo que ocurre es que parte de los hermanitos se derrumban y se caen. Ese material que se cae encima del glaciar es todo este material que vemos aquí a la derecha, que se mueve también un poquito porque todavía había glaciar y se movía, pero continúa. ¿Qué ocurre después? Se retira el glaciar, el río erosiona, que se ve entre la niebla un poquito cómo va el río, y después hay unos bloques, unos derrubios a la izquierda que caen después. Entonces parece que el río va entre bloques de granitos, y estos bloques que desde aquí parecen unas piedrecitas, cuando estemos ahora ahí abajo vas a ver el tamaño enorme que tienen. Desde aquí la suerte que tenemos es que podemos estar viendo desde arriba lo que es todo el valle glaciar de Ollamoros. Entonces estamos casi a los 2.300 y algo de altitud y eso está a unos 2.000 metros, entonces lo estamos viendo desde arriba y lo vemos en esta perspectiva y todo parece pequeño, pero cuando estemos ahí vas a ver el tamaño y la dimensión. Pues vamos a bajar por una de las canales más pronunciadas, que son las agujas de aquí de Ollamoros. Ya verás qué canal, es una canal que está muy empinada, pero como vas metido entre las agujas es una gozada, lo vas a disfrutar. El descenso a la pradera de Ollamoros es intenso. Intenso por la pendiente, que prácticamente es una pared vertical. Intenso por la concentración que requiere, ya que antes de avanzar es necesario asegurar cada movimiento. E intenso en las sensaciones, pues supone cambiar completamente la perspectiva del lugar donde nos encontramos. Lo que desde las alturas se percibía como pequeños bloques de piedra situados anárquicamente sobre una pradera, tras descender los más de 200 metros de desnivel, se han convertido en gigantes varados en mitad de un profundo valle. Ya estamos en la pradera de Ollamoros y estamos justo enfrente de los dos hermanitos, enfrente de la canal de un hermanito con otro hermanito. Y mira, toda esta pedrera que tenemos aquí es el cono de deyección que se formó cuando ya se había retirado el glaciar. El cono de deyección se forma porque por esa canal ha ido cayendo la piedra y se llama cono porque tiene forma cónica y es el relleno del material que ha caído por esa canal aquí. Entonces se llama cono de deyección es porque ha caído y cono porque tiene forma cónica. Sin embargo, todos estos bloques donde estamos aquí, que ves hacia allá, son los bloques que cayeron cuando sí había glaciar, cuando era morrena. Entonces se ve muy bien la diferencia, además el tamaño que tienen, que parecían piedrecitas chiquititas hacia arriba y fíjate aquí el tamaño que tienen todos los bloques. Aquí en esta zona la mayoría de la gente viene a escalar boulder, que boulder son estos bloques
y escalan sin cuerda, con las colchonetas, y están escalando aquí. Lo bueno que tiene es que la roca está como muy fresca y muy angulosa, con lo que se agarra muy bien, son bloques grandes, tienes pequeños, diferentes graduación, más fácil, más difícil y perfecto. Y luego también se puede escalar con cuerda en clásica, entonces puedes hacer ahí diferentes vías. Aquí en Los Hermanitos tienes diferentes vías para escalar también con cuerda y con clásica. Este es un poco el paraíso de los escaladores. Vamos a seguir por el cauce del Cuerpo de Hombre, donde está toda la zona de pradera, y hay un momento en donde llamamos el laberinto, y es que estas piedras que han caído se juntan con lo que fue la antigua morrena, entonces el río desaparece, y entonces tenemos que pasar por debajo de estas piedras como si fuese un laberinto para pasar hacia el otro lado, y se llama el laberinto de Ollamoros. Entrar en Ollamoros requiere de templanza, salir de experiencia. Adentrarse en la montaña sin los conocimientos necesarios puede convertir una excursión en un auténtico quebradero de cabeza. La teoría dice que para abandonar este valle solo es necesario seguir las aguas del río Cuerpo de Hombre, que es lo que hago tras los pasos de Mercedes. Pero de pronto el río desaparece entre bloques de granito que forman una muralla aparentemente impenetrable. Este es el conocido como laberinto de Ollamoros, un espacio en el que las piedras se han acumulado y en el que solamente un camino que exige vadear un río, arrastrarse y escalar conduce a la salida. ¿Es divertido? Sí, pero sin la ayuda necesaria puede ser un reto imposible. Secret island way out there in the ocean. You were smiling, and I swear it was the first time that I lost focus. Now I notice you, girl, but we don't mind, no time to wait, no, no, 'cause the chase is there, I'm gonna race you there. We don't mind, no time to wait. Solucionado el problema del laberinto, las últimas hectáreas de Ollamoros se extienden ante nosotros. Las agujas, los hermanitos y los bloques de granito forman ya parte del paisaje que dejamos a nuestra espalda. Ya hemos salido del laberinto de Ollamoros, tenemos aquí la pradera de Ollamoros y es un sitio especial, es como un sitio mágico en donde ahora está la pradera un poco más amarilla, pero siempre verde, siempre tiene agua, siempre está el río sonando por todas partes y encima estos bloques de piedra, no sé, es como un sitio especial, como con mucha fuerza, con mucho... Una auténtica maravilla de la naturaleza. Y la progresión que tienes que hacer aquí en Ollamoros es, aunque no son demasiados kilómetros, te hace jugar mucho porque estás bajando una canal de piedras, luego vas entre bloques, el laberinto, el río a un lado, entonces se va despacio, se progresa y además es que como que la vista también te pide ir despacio para ir disfrutando del paisaje. Yo recomiendo que se vaya con guía, porque un guía siempre te va a contar sitios y encima te va a llevar por el mejor camino y con la mayor seguridad posible, pero si entras por tu cuenta existen diferentes caminos. Uno es subir desde la dehesa de Candelario, lo que pasa que es largo pero es una preciosidad,
Y el camino más sencillo y más fácil es de la plataforma del Travieso de Candelario, en donde un camino que se abrió nuevo, bueno, se abrió nuevo no, existía, pero ahora está más transitado por la cantidad de escaladores que vienen a Ollamoros desde allí, entonces se puede subir mucho más fácil, mucho mejor, en 2 horas y media estás en Ollamoros. Desde aquí ahora vamos a bajar el umbral de Ollamoros y nos vamos a meter en Ollacuevas, que es otra cubeta impresionante con una zona de meandros preciosa. Y luego ya nos vamos a ir a la derecha para coger toda la morrena lateral del glaciar cuando estaba a su máximo apogeo y toda la morrena hasta abajo para llegar hasta la dehesa de Candelario. El destino último de nuestra expedición era el final del día. Y este nos encuentra cuando aún avanzamos sobre la pradera de Ollacuevas, donde el río Cuerpo de Hombre comienza a ensancharse y a ganar superficie entre meandros y pequeñas lagunas que finalizan en este lugar. En una cascada donde el agua se precipita y donde nuestra ruta encuentra el momento, que no el lugar, donde escribir su punto final. Ya estamos terminando, estamos saliendo de Ollacuevas, que aquí se suaviza la pendiente y el río hace los meandros preciosos, y nada más que termina Ollacuevas, umbral y la cascada con toda la zona de piedra para meterse ya en el valle final con las morrenas laterales y que te llevan hasta la dehesa. La Sierra de Béjar te da múltiples posibilidades, desde una estación de esquí, aunque es pequeñita, para tener el invierno y hacer todos los deportes de esquí que quieras. Tienes la posibilidad en verano de subir también con el remonte y subirte hasta arriba, y además tienes unos paisajes únicos, y una cosa importante es que estás solo, no hay gente, ya lo veis, no es un sitio masificado, es un sitio tranquilo, es un sitio donde se está maravilla. La primera vez que subí con raquetas de nieve a la sierra, subí por toda esta zona, hasta aquí había un nevazo impresionante y desde entonces es como que te une siempre, porque subas en invierno, subas en verano, no sé si es la luz, no sé si son las piedras, no sé qué es, pero te engancha. Es que fíjate, es el atardecer y solamente con que te des la vuelta y allí a tus espaldas tienes la puesta de sol, un mar de nubes abajo, todo el valle glaciar, ¿qué más se puede pedir? El ser humano se ha acostumbrado a poner etiquetas a las cosas, a crear un código para crear grupos. Alta montaña, sendero de largo recorrido, parque natural. Parece que todo aquello que no entra dentro de una clasificación no existe. La Sierra de Béjar no tiene la vitola de parque regional o parque natural, pero precisamente ese es parte de su encanto, que aún está esperando a que alguien le ponga esa etiqueta. Y por tanto ofrece a cada visitante la opción de nombrarla y catalogarla como quiera. Aún quedan lugares que sorprenden, lugares inesperados, lugares aislados pero a la vez accesibles, lugares en los que el destino no son unas coordenadas de posicionamiento, sino momentos. El momento de caminar por una planicie, el momento de descender por una pedrera o arrastrarse entre bloques. Momentos. Eso es lo que la Sierra de Béjar regala a todos los que por aquí inician una expedición. Everything starts.